Bueno amigos, bienvenidos a este nuevo video en donde, hoy vamos a trabajar todos los métodos de extensión para dar por finalizada pues la parte ya de la librería y nos quedaría solamente siendo falta la parte de las pruebas unitarias para que ustedes vean cómo funciona cada uno de estos métodos, que es allí realmente donde los probamos. Y bueno, hoy vamos a crear una serie de métodos como el Configuration Base, el To-Page Async, la parte de Add Repositories y el Register Entity Configurations, que son métodos de extensión que nos van a permitir optimizar nuestros tiempos y optimizar la creación del microservicio template que vamos a desarrollar, ¿sí? Este video está muy enfocado a lo que es reflexión y métodos de extensión, su funcionamiento y cómo pueden aterrizar ustedes en el día a día pues, de su desarrollo, eh, bueno, esas líneas duplicadas, cómo encapsularlas, por ejemplo, en este tipo de métodos o desarrollar lógica transversal, ¿sí? También de forma muy satisfactoria como lo es este Register Entity Configurations, ¿sí? En el cual vemos un poco más de programación con reflexión orientada pues, a esa programación dinámica que hacemos ¿sí? Por medio de esa característica de reflexión y pues vamos a ir explicando poco a poco estos métodos que ustedes están viendo acá, ¿sí? Cada una de estas líneas para que puedan ustedes ver otras posibilidades también y comprender un poco cómo funciona toda esta sección para hacer uso de estos métodos de extensión. Entonces, no siendo más amigos, comencemos. Si nosotros miramos en nuestra parte de contexto en donde realizamos las configuraciones, vamos a ver que en este punto estamos creando siempre el mismo bloque de código como para lo que es el ID, el estado, la fecha de creación y el ID y el ID del usuario, ¿sí? En este caso, estas definiciones que tenemos aquí con el model binder, ¿sí? Vemos que en este caso le estamos diciendo que esto será un auto incremental, esto será un usuario obligatorio, lo mismo que el estado y la fecha de creación se repite en todas nuestras entidades, ¿sí ven? Fíjense, en todos nuestros entity configuration, como el ID, en este caso la fecha, lo mismo, ¿cierto? Fíjense, lo mismo. Entonces, esta configuración que estamos viendo acá, podemos solventarlo por medio de la Fluent API de configuración de Entity Framework y el objetivo es enviar estas líneas que se repiten, estas 4 líneas que se repiten del ID, el ID usuario, creator, estado y fecha de creación a un método de extensión, que es el primer método de extensión que vamos a crear como para comenzar con algo suave y vamos a ir subiendo hasta crear el método de extensión del Entity Configuration, Entity Type Configuration, ¿sí? Que es el que vamos a definir en nuestro contexto con el objetivo de que no tengamos que hacer esto por cada una de nuestras configuraciones, sino que simplemente con llamar una sola línea, él haga el escaneado, él escanee el ensamblado y haga el registro de forma automática. Entonces vamos a comenzar y para eso voy a darle aquí control Z para devolver el cambio. Vamos a crearnos aquí una carpeta en nuestra librería que la vamos a llamar extensions, ¿cierto? Y dentro de extensions voy a colocar aquí no sé, llamemos una clase, creemos una clase. Esa clase la vamos a llamar fcore extensions, ¿cierto? Entonces, las extensiones son métodos que uno puede crear con el objetivo de asociarlos a un tipo. Eh, por ejemplo, vamos a concentrarnos aquí. Si yo quisiera al model builder, por ejemplo, a este builder que es de este tipo que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos esta clase, Entity Type Builder. Este Entity Type Builder tiene todos estos métodos virtuales que podemos sobreescribir, fíjense, tiene todos estos métodos, pero no tiene un método llamado hola mundo. Entonces vamos a crearle un método llamado hola mundo. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues yo no puedo venir aquí, darle enter y agregar, codificar el método porque simplemente esto ya es una versión release, una versión final en el cual pues no puedo hacerle modificación, ¿cierto? Pero sí puedo crear un método de extensión. ¿Y cómo puedo crear un método de extensión? Entonces, si miramos aquí, yo quisiera decirle builder, hola mundo, ¿cierto? Fíjense que aquí no tenemos absolutamente nada. Entonces vamos a crearle este método de extensión, ¿sí? Vamos a agregarle un método adicional. Para hacer eso necesitamos identificar exactamente el tipo, que en este caso sería este tipo. Permítanme, voy a darle control C, ¿sí? Y para los métodos de extensión, entonces, esos métodos de extensión deben estar siempre en una clase estática. Y aquí lo que vamos a hacer es a crear un método estático, ¿sí? Por el momento voy a decirle que no voy a retornar nada, voy a darle el nombre al método de extensión, voy a decirle hola mundo. Acto seguido de eso, voy a hacer uso de la palabra this, ¿sí? Y le voy a pasar el tipo del dato y voy a crear aquí una variable data. Pues pueden llamarla data, entity type, builder, como quieran, ¿sí?
ahí no importa el nombre, sino que en este caso es seguir esta firma del método. Siempre va a ser esta firma. En este caso, el nombre del método de extensión seguido de la palabra this, seguido del tipo, o del tipo, la clase, interfaz, de la definición que ustedes quieran agregar del método de extensión. Tenemos que resolver aquí la referencia, voy a decirle using, en este caso esto viene de Microsoft Entity Framework Core Metadata Builders, seguido de la entidad, ¿cierto? Entonces ya con esto, ya tenemos nuestro primer método de extensión. Pero, bueno, aquí algo importante y es que esta entidad, application, fíjense, esta librería que tenemos aquí en este punto, si agregamos application de forma directa, estaremos haciendo una referencia directa a nuestra librería de CodeDesign Plus Entities, cuando esto no debería ser así. Entonces es aquí donde utilizamos los tipos genéricos. En este caso, application no podríamos pasarlo así, sino que aquí le vamos a decir es algo como t-entity, algo más genérico, por lo que desconocemos el tipo de la entidad que nos va a llegar. Y le ponemos nuestras famosas restricciones, que en este caso le vamos a decir que t-entity será igual a una clase, seguido de la implementación de una interfaz de entity base, seguido de el t-key y el t-user key. Aquí vamos a pasárselos también. Vamos a decirle aquí t-key y t-user key, ¿cierto? Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a pasar esto por acá para que nos dé error. Listo, ya tenemos nuestra restricción ahí. Y con esto ya tenemos nuestro primer método de extensión. Entonces, bueno, ya teniendo nuestro método de extensión en donde le definimos el nombre, le definimos con el this a la clase que queremos agregársele ese método de extensión y aquí vamos a recibir pues esa información. Entonces, ¿cómo hacer uso de ese método de extensión? Pues ahora yo le puedo decir aquí en nuestra Entity Configuration builder.hola mundo. Pero bueno, ustedes van a decir, bueno, pero esto todavía sigue botando error. Entonces aquí ustedes le resuelven la referencia, le dan control punto y fíjense que ahora me dice usar codeDesignPlus.efcore.extensions. ¿Por qué? Porque allá se encuentra el este. Ahora que resolvimos la esta me está diciendo, bueno, los argumentos del tipo de parámetro t-key, t-user-key, t-entity pues no se pueden inferir. Tenemos que pasar la información. En este caso, el t-key ya sabemos que lo estamos usando como un long, el t-user-key como un entero y el t-entity sería en este caso application, ¿cierto? De esta forma ya tenemos nuestro método de extensión. Pero pues internamente a este método de extensión pues no está haciendo nada todavía. ¿Qué va a hacer ese método de extensión de forma genérica? Entonces, lo que hemos dicho es que estos valores como el ID User Creator, el ID State y la fecha de creación, vamos a coger estas cuatro líneas de código, ¿cierto? Estas cuatro líneas, y las vamos a agregar en este método hola mundo. Ya ahorita lo renombramos. Vamos a ponerlo por acá, era para ponérselo así de modo de ejemplo. Y aquí le diremos que ese builder pues será data, ¿sí? Ese builder es el mismo data, voy a ponerlo por aquí. Builder mejor, vamos a renombrar ahí. Y bueno, fíjense que aquí ya le estamos diciendo a una entidad X que le vamos a agregar esas configuraciones de forma transversal, en donde tenemos el ID que es obligatorio, el estado, la fecha de creación y listo. Y aquí, como vamos a llamar a este método, es esto, vamos a renombrarlo, vamos a darle control RR para renombrarlo tanto acá como en todas las posibles referencias. Vamos a decirle aquí, vamos a llamarla configuration base. Por el momento, aquí, configuration base, ¿cierto? Listo. De esta forma, él me dice que hay dos referencias, le digo aplicar, y bueno, ya con esto tenemos nuestro primer método de extensión. Entonces, si miramos nuestra librería, ahora, fíjense que aquí, ya tendremos nosotros este método de extensión que será de forma transversal para las entidades. Este mismo método yo puedo invocarlo en otra entidad de configuración. Por ejemplo, me voy a ir aquí al app permission entity configuration, voy a quitar estas cuatro líneas, ¿cierto? Y voy a hacer uso otra vez de mi método. Entonces aquí configuration base, que fue el que renombré, si fue así como le pusimos, configuration base, ¿sí? Builder configuration base, control punto, está mal escrito builder, no, ahí está bien escrito. Démosle aquí paréntesis y tratemos de resolver la referencia. Así, ahí ya me permite resolver la referencia. Le pasamos el tipo de la llave primaria, el tipo para el ID User Creator y la entidad. En este caso la entidad será app permissions. Fíjense cómo ese ya
ya optimizamos de todas esas 4 líneas que serían repetitivas en una sola línea, que es configuration base, y que este entity se adapta a cualquier tipo de entidad. ¿Sí? Eso debido también a nuestra librería de Code Design Plus, Core, que es donde están definidas todas esas abstracciones básicas. Vamos a darle aquí, lo mismo, voy a pegar esta información acá, esa línea, voy a pegarla por aquí, vamos a decirle aquí control.using y voy a renombrar, voy a quitar el ID y voy a quitar el ID user creator, estado y fecha de creación porque ya no es necesario. Con eso comienzo a evitar código duplicado. Y lo mismo pasará en nuestra última entidad, en donde también tenemos que resolver la referencia. Acto seguido de eso, pues vamos a quitar el ID user creator, el estado y la fecha. Ya lo que son las propiedades transversales como estas, pues estarían ya definidas por nosotros, pues específicamente. Bueno, aquí me hay un error. Bueno, aquí estoy haciendo role permission y listo. Bueno, ahí ya estaría esta configuración. Entonces, nada, pues cuando ahora le hagamos las pruebas unitarias a ese método, van a ver cómo él llega, pasa por acá y hará toda la configuración. ¿Listo? Bueno, vamos a crear otro método de extensión, que es el método de extensión de paginación que habíamos definido pues en nuestros videos anteriores. Si ustedes bien saben, por ejemplo, voy a abrir por ejemplo aquí cualquier prueba unitaria que tengamos por aquí a la mano. Nuestro repositorio, ¿cierto? No existe repositorio. Cuando yo hago una consulta, por ejemplo, de la entidad, de una entidad en particular, por ejemplo aquí el application puede ser, yo creo que sí, con el application podemos trabajar aquí. El repositorio, sí. Entonces en esa entidad, por ejemplo, yo quiero, no sé, hacer un filtro, ¿sí? Digamos que yo quiero filtrar todos los que están en estado true. X.state es exacto, bueno, todos están en estado true, pero no existe un método que yo le diga to page async. No existe un método de paginación que vaya con nuestros modelos, ¿cierto? Entonces, en el cual yo pueda pasarle, pues, en este caso, este query, porque esto al final de cuentas es un query, más los datos de la página actual, que por ejemplo podría ser la página 1 seguido del el tamaño de la página que sería 10. Este método no existe, pero vamos a crear este método de extensión. Entonces, para crear ese método de extensión, entonces vamos a irnos acá nuevamente a nuestra clase de EF Core Extensions y aquí vamos a comenzar a codificar nuestro método de extensión. Le decimos aquí public static void. Bueno, por el momento voy a dejarlo void. Y aquí vamos a colocarle to page async, ¿sí? Recordemos que pues ahí tendríamos nuestra, así como lo nombramos, y eso pues, va a trabajar con cualquier entidad que tengamos y esa entidad pues va a trabajar con un equerable seguido de la entidad aquí, ¿cierto? Y aquí pues recibiríamos nuestro query o nuestra data, ¿sí? Pongámosle aquí queryable. Vamos a darle aquí control punto. Entonces aquí vamos a decirle in current page, que es la página actual, seguido de la página del tamaño de la página, page size, ¿cierto? Tenemos que poner nuestra restricción, en este caso vamos a poner aquí nuestra restricción, ¿cierto? Pero bueno, para no estar especificando el tuser key y el tkey, porque aquí en este caso no es necesario, pues vamos a hacer uso de otra interfaz. Fíjense que Entity Base, pues hereda también de Entity, o sea, Entity Base genérico hereda de Entity Base normalito. Entonces podemos hacer uso de esta interfaz solita para no tener que especificar los tipos. Bueno, pero aquí nos da un error. No, entonces aquí sí nos toca así. Aquí no necesitamos esos datos, entonces aquí podemos ponerlo de esta forma. ¿Listo? Y bueno, aquí ya tenemos nuestro método de extensión. ¿Por qué un equerable? ¿Cómo identificar el tipo o la interfaz o la clase a la cual yo le estoy haciendo el método de extensión? Pues ustedes, si quieren crear un método de extensión, ustedes se vienen, por ejemplo, en este caso, aquí al where, le dan aquí F12 para ver la definición de ese método y van a ver que él retorna un equerable source, ¿sí? Donde source en este caso es la entidad, ¿sí? Y este es el tipo al cual le vamos a crear el método de extensión. Entonces, ya teniendo esto, pues vamos a llevar aquí a cabo una lógica en donde, bueno, vamos a hacer uso de aquí unas pequeñas validaciones para primero retornar la información, para procesar la información como es, ¿no? Aquí vamos a hacer un return default por el momento, ¿cierto? Bueno, pero aquí tenemos un void. Aquí, esto lo que nos va a retornar es lo siguiente, porque al final de cuentas es un proceso asíncrono. Aquí tenemos un tags, ¿cierto? Vamos a decirle aquí tags y esto nos va a retornar un pager, que este es un modelo de nuestra librería base, de nuestro core,
seguido de un entity, ¿cierto? Que es nuestra entidad. Pues recordemos que Pager es un modelo base, el cual tiene pues el total, bueno, los elementos totales, las páginas inicios, la data, y él hace todo el proceso ya de paginación. Eso lo puedes encontrar en nuestros primeros videos donde desarrollamos nuestra librería de CodeDesign Plus Core. Por si no lo has visto, entonces te invito a verlos para que estés al tanto de cómo funcionan esas clases y esos modelos base y sepas de dónde estamos sacando toda esa información. Entonces, bueno, aquí lo primero que vamos a hacer, yo por aquí ya lo había desarrollado, voy a comenzar a copiar el código pues para eh, simplificar aquí el tema. Y nada, aquí lo primero que hacemos, bueno, esto será un método de extensión también asíncrono. Y aquí lo que hacemos es pues obtener los elementos totales de ese query, es decir, existirán 100, 150, 300, haremos un conteo a nivel de la base de datos muy rápido. Calculamos los registros a omitir, aquí pues obtenemos omitimos esos registros, obtenemos esos registros a partir de, no sé, de la página, por ejemplo, 10 y los próximos 10 registros. Estaremos trabajando en la página 2, del registro 11 al 20. Obtenemos esa data, se la pasamos al pager y el pager nos retornará la información. Y con esto ya tendríamos nuestro método de extensión en el cual si le decimos aquí control punto, fíjense que aquí nos dice using CodeDesign Plus EF Core, ¿cierto? Y esto pues nos va a retornar una información que es la paginación, y esta paginación ustedes la pueden retornar de forma directamente a su servicio, a su data table, ya sea en Angular u otro sistema que estén trabajando, por ejemplo también con jQuery, si están trabajando el data table de jQuery, pues también lo pueden pasar ahí directamente y ya paginará la información directamente desde la base de datos. Eso optimizará mucho los procesos. Por ejemplo, yo aquí pues tendré una data, ¿cierto? Y esa data será de tipo pager. Bueno, ya tenemos nuestro segundo método de extensión. Este era modo de ejemplo. Para no tocar esta prueba unitaria, vamos a desarrollar las pruebas unitarias de cada uno de estos métodos para ver los ejemplos de consumo, pero era para irnos haciendo una idea. Bueno, vamos a crear otro método de extensión para atacar otro problema que nos pasa en nuestro día a día, y es que en nuestros repositorios, ¿sí? Aquí tenemos 4 repositorios: el Application Repository, el App Permission Repository, el Permission Repository y el Role Permission Repository, ¿cierto? Y sabemos que estos repositorios nosotros tenemos que registrarlos con el Lifetime at Transient en nuestro startup de la aplicación o en nuestro sistema de inyección de dependencias. Entonces, si tenemos 50 repositorios allá en el startup, en el momento de ya hacer el consumo, pues tendríamos que registrar, por ejemplo, si tenemos 50 repositorios, 50 A-Transis tendríamos que registrar. Y eso es algo tedioso. Podemos crear un método de extensión con el objetivo de de escanear los ensamblados, identificar cuáles son los repositorios que existen y registrarlos de forma dinámica en el código, de tal forma que el desarrollador o la persona que está haciendo uso de esta librería pues simplemente no tenga que registrar uno a uno, sino que el mismo SDK que estamos desarrollando se encargue de eso. Entonces, para eso vamos a crearnos otro método aquí. En este caso vamos a hacer uso del static, ¿cierto? Async. Y este método, bueno, esto realmente no es asíncrono, esto lo vamos a llamar, esto es un void. Vamos a decirle add repositories, ¿cierto? Y dentro de este add repositories, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, pues vamos a recibir aquí el eService Collection. Recuerden que el eService Collection o esa interfaz de Service Collection es la interfaz principal del contenedor, ¿cierto? Que explicamos en nuestros videos de fundamentos de .NET Core con la inyección de dependencias. Entonces la idea es que registremos todos nuestros repositorios en ese servicio, ¿sí? En ese sistema de dependencias. Y para eso lo primero que vamos a hacer, bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener el ensamblado, ¿sí? En donde se encuentran nuestros repositorios. Pero para obtener ese ensamblado vamos a necesitar primero, sí, un tipo. En este caso, un tContext. Un tDbContext. Bueno, sí, un tContext queda bien, ¿cierto? Dentro de este tContext, que en este caso vamos a ponerle aquí la restricción, el tContext será una clase que herede del dbContext, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestro tContext. Después de eso pues vamos a hacer uso del tema de reflexión para obtener la información de ese ensamblado, getType info. Fíjense que aquí viene de System User Reflection, ¿cierto? Y aquí vamos a obtener el assembly. Entonces con esto ya obtenemos el ensamblado específico. Por ejemplo, si yo le paso aquí en este context el ensamblado que tenemos aquí en nuestra prueba unitaria en nuestra librería de InMemory, pues él obtendrá información de todo este ensamblado. Y al obtener la información del ensamblado, yo puedo identificar qué clases tenemos, qué tipos son, qué están implementando y comenzar a hacer un escaneo dinámico.
Para eso, pues vamos a hacer aquí, vamos a obtener todos los tipos, vamos a hacer una búsqueda en ese ensamblado de la siguiente forma. Entonces, vamos a decirle al ensamblado que queremos obtener pues, los tipos, ¿cierto? Que coincidan con la siguiente expresión. Entonces, vamos a hacer uso aquí de LINQ, get types, esto es get type, no, esto es get types aquí, get types, x punto, sí, aquí está perfecto. Y bueno, vamos a decirle aquí primero is nested, creo que se pronuncia. Bueno, aquí el tema es que lo primero que vamos a identificar es que ese tipo que vamos a buscar, es decir, por ejemplo, cuando me refiero a tipos son todas las posibles clases e interfaces, ¿cierto? Entonces, en este caso, si hablamos de un tipo, podríamos estar hablando de este repositorio o de este entity configuration. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que sea interno en la librería y que no herede de otra librería o haga implementación de eso, ¿cierto? Entonces, con eso, él retornará true si está en otra librería o false si está en el mismo ensamblado. En este caso, vamos a obtener solamente los registros que se encuentran en el mismo ensamblado. Y bueno, acto seguido de eso, vamos a filtrar todo lo que no sea una interfaz, is interface. Es decir, vamos a decirle aquí que no sean interfaces, ¿cierto? Y bueno, aquí podemos hacer dos cosas. Pues aquí podríamos decirle que en este caso el nombre de esa clase, que pena, aquí es x.name, pues contenga, ¿cierto? Contenga la palabra clave repositorio, ¿cierto? Esto puede ser una opción. Otra opción es diciéndole que ese tipo pues herede de una interfaz. Esta es una opción, ¿sí? Pero si no quieren dejar la palabra repository quemada, pues pueden trabajarla también de otra opción. Y la idea es verificar que entonces, recuerden que esa X es una clase, ¿cierto? Entonces le vamos a decir si X implementa una interfaz. Entonces vamos a obtener aquí el tipo de la interfaz. Recordemos que aquí todas nuestras repositorios se heredan de iRepository base, en donde aquí tenemos eltkey y tenemos el tuser key, ¿cierto? Y vamos a decir si esta interfaz es asignable a esa clase. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es si esa clase, en este caso X, tiene asignada esa interfaz, ¿sí? Eh, y bueno, tendríamos que recibir eltkey, el tuser key. Bueno, esto por orden debería ser así, ¿cierto? Y bueno, ya con eso estaríamos obteniendo todos esos todas esas posibles interfaces, todas esas posibles clases que tenemos. Mejor dicho, ahí ya estamos en esta variable tipos, ya tenemos todos nuestros repositorios, todos los repositorios que estén implementando y repository base, ¿cierto? Una vez ya teniendo pues los tipos, vamos a comenzar a recorrer cada uno de esos tipos. Bueno, pero aquí podemos es decir arroba type normal, esto sería arroba types, ¿cierto? Sería la variable. Vamos a recorrer cada uno de esos repositorios. En este caso, sí, aquí podríamos mejor renombrar esto como repositorio. No, dejémoslo así, como arroba types. Listo. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a obtener el nombre de este tipo. En este caso vamos a obtener el nombre de la clase que sería como application repository, ¿sí? O app permission repository, ¿sí? Y por convención vamos a crear aquí una convención a nivel de SDK, es que todas las interfaces deberían tener una I al principio, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí el nombre de la interfaz, interface, ¿cierto? En donde esto sería igual a, pues, a getInterface, ¿sí? Vamos a obtener las interfaces que tiene en este caso, en este tipo, y vamos a decirle lo siguiente, vamos a concatenarle aquí una I, ¿cierto? Y vamos a decirle el nombre de la clase. Entonces sería como, por ejemplo, Application Repository debe tener un iApplication Repository. Permission Repository debería tener un iPermission Repository, ¿cierto? Y pues en este caso, ignore case. Bueno, en este caso no le vamos a pasar de aquí false para que sea exactamente igual. Es decir, por ejemplo, la I está en minúscula, pues no haría match. ¿Sí? Deberíamos ser muy exigentes con las convenciones de nuestras interfaces y archivos. Y con esto lo que estamos obligando es que el desarrollador sí o sí haga o nombre bien las interfaces y las clases de los repositorios con la convención que debe ser, ¿sí? Ya por último, vamos a apoyarnos con el Service Collection para añadir eso a nuestro contenedor, a nuestro servicio.
vamos a decirle aquí que pues nada, simplemente cuando le pidan una interfaz X, pues retorne el tipo de esa interfaz X. Recuerden que el tipo en aquí pues viene siendo la clase y la interfaz de esa pues, será en este caso, el tipo vendría siendo la clase, en este caso el repositorio, la implementación, y el eApplication Repository pues vendría siendo esa variable de interfaz. ¿Sí? Esto puede que les queden muchas dudas, vamos a aclararlas por medio de las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias nos ayudan muchísimo a esto, a entender precisamente cómo por medio de la reflexión podemos hacer uso de este tipo de cosas. Estoy un poco dudoso con esta línea, no la recuerdo muy bien, pero bueno, ya les haré las correcciones pertinentes, si no podemos cuadrarlo así, si no pues lo dejamos con el nombre, ¿vale? Y bueno amigos, ya por último nos falta, ya habiendo registrado los repositorios, pues ya aquí lo último que nos falta es crear un método de extensión que podamos hacer uso en nuestro contexto con el objetivo de que si tenemos 50 Entity Configuration con solamente llamar una línea, él haga el escaneo, el ensamblado y permita pues registrarlo de forma dinámica en el Model Binder, ¿sí? Para eso vamos a crear un método de extensión. Este es un método de extensión 100% con uso de programación con la técnica de reflexión, ¿cierto? Es bastante, pero bastante denso. Y bueno, por aquí cualquier pregunta que tengan, espero resolvérselas en el transcurso de este y el próximo video que van a ser las pruebas unitarias, en el cual ya saben que depuramos pues cada línea para que ustedes la vayan comprendiendo y miremos este tema más a profundidad. ¿Cierto? Entonces vamos a decirle aquí, ¿cómo lo llamamos? Vamos a llamarlo aquí como Register Entity Configurations, ¿cierto? Registra las entidades de configuración y bueno, lo primero es que este método va a ser un método de extensión de este objeto, del Model Binder. Entonces vamos a jugar mucho con el Model Binder, ¿cierto? Para esto también vamos a trabajar mucho con el tema de, vamos a trabajar pues en un ensamblado pertinente, ¿no? Entonces vamos a decirle que aquí nos deben pasar el ensamblado que necesitamos, ¿cierto? Aunque esto podemos optimizarlo, ¿no? Mejor el ensamblado de quitémoslo de acá y hacemos uso de esta línea, así como obtenemos el ensamblado aquí, pues podríamos también trabajarlo, ¿no? Entonces vamos a decirle aquí TUser, vamos a hacer uso de este TContext, vamos a también a filtrar nuestro, en este caso vamos a poner aquí la restricción y aquí ya tendríamos nuestro ensamblado. Ok, por el momento vamos a dejarlo hasta así y listo. Lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar las clases, ¿sí? Que son de tipo Entity Configuration, ¿sí? Para eso, pues vamos a apoyarnos nuevamente en el assembly y vamos a trabajar con una serie de métodos con el objetivo de, bueno, vamos a hacer es un filtro aquí rápidamente. Entonces vamos a obtener aquí los Entity Configuration. Permítame, es que ya había desarrollado previamente el código, entonces estoy aquí revisándolos estos. Entonces vamos a primero obtener los Entity Configuration Types, que vendrían siendo estos. Y para eso, pues vamos a apoyarnos aquí con el ensamblado, en donde vamos a obtener el tipo, bueno, o los tipos, ¿sí? Y vamos a hacer aquí un filtro previo para obtener dicha información. Y esa información lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a decir aquí, x punto, permítanme. Entonces, de esa clase o de ese tipo vamos a obtener primero la información pues del tipo, ¿sí? Y una vez obteniendo la información del tipo vamos a verificar si esa información es... qué pena con ustedes, no. Primero tenemos que identificar aquí, lo primero que tenemos que hacer es identificar las interfaces. Vamos a obtener esto, ese tipo, vamos a verificar si esa clase tiene en este caso interfaces, ¿cierto? Y vamos a verificar si esa interfaz o el tipo, si esa interfaz, vamos a obtener aquí el nombre, getTypeInfo, vamos a obtener la información de esa interfaz y de esa interfaz vamos a decirle si es una interfaz genérica, ¿cierto? Recordemos que los Application Configuration, pues sí, en efecto tienen una interfaz y esta es una interfaz genérica porque en este caso tiene un tipo, ¿sí? Entonces ya sabemos que es true. Ya obtuvimos las interfaces y obtuvimos la interfaz que en este caso es genérica, que es Entity Type Configuration, ¿cierto? Y lo otro que vamos a hacer aquí, pues para poder hacer correctamente el filtro, es verificar
si la definición de esa interfaz genérica, vamos a decirle aquí get generic type definition, ¿cierto? Es exactamente igual, pues, a lo que a esta interfaz, en este caso, a esta interfaz genérica, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, escaneamos el ensamblado, obtenemos las clases, ¿cierto? De cada una de estas clases de Entity Configuration obtenemos las interfaces, ¿cierto? Una vez obtenida la interfaz, verificamos que esa interfaz sea genérica y si esa interfaz es genérica, verificamos que esa interfaz sea igual a la interfaz del Identity Type Configuration. Eso es lo primero que estamos haciendo en esa línea. Es un poco confusa, larga, pero bueno, esto lo podemos optimizar un poco. Yo puedo, por ejemplo, decirle aquí, seleccionar este bloque, ¿cierto? Y decir aquí, control punto, voy a extraer esto en un método local y voy a decirle aquí isGeneric isEntityType Configuration. Entonces fíjense como en este caso, voy a decirle aquí type, ¿cierto? Fíjense como en este caso él me crea un método de extensión conforme a lo que es el tipo. Entonces, pero este es un método de extensión privado que hará solamente uso de este where. Ok, Miguel, entonces ya sabemos que aquí en este Entity Configuration Types pues hacemos referencia a todas nuestras clases que tengamos en esta sección, ¿cierto? Sí, a todas las clases específicas de configuración. Ahora lo que tenemos que hacer, si nosotros analizamos, es estas clases tienen todos, implementan el método de configurar a partir de la interfaz de Identity Type Configuration. Pero pues tenemos que crear la instancia de esta clase y obtener este método e invocarlo de forma dinámica y después asignarle en el momento de la invocación pues este argumento, ¿cierto? Que es el Entity Type Builder. Pero entonces vamos a comenzar a crear la instancia de esto. Como la idea es hacer uso de la reflexión para optimizar el proceso, pues vamos a comenzar aquí a trabajar con esta parte. Entonces vamos a comenzar a recorrer cada uno de esos tipos, ¿sí? Identificados, cada una de esas clases. Y seguido a eso vamos a crear una instancia, ¿cierto? A partir de la ayuda de Activator, que es de System, y le vamos a pasar el tipo identificado. Esto creará una instancia de la clase. Una vez teniendo la instancia, lo que vamos a hacer es a identificar, a obtener el método. Vamos a decirle aquí getMethod, ¿cierto? Una vez teniendo aquí el método, pues vamos a decir que el método se llama, bueno, configurar, ¿sí? Aquí estaría configurar. Y posterior a eso, pues vamos a invocarlo y dentro de la invocación, pues vamos a invocarlo del objeto de la instancia que acabamos de crear, seguido, en este caso, de una serie pues, de argumentos que le vamos a pasar, ¿sí? A los parámetros. ¿Y qué es lo que tenemos que pasarle? Si nosotros analizamos esto, tenemos que pasarle el builder o el entity type builder, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a pasarle el entity type builder. Vamos a crearnos por aquí una variable llamada var entity type builder, ¿cierto? Entity Type Builder, por el momento no la voy a dejar así, porque no sé qué le voy a asignar. Vamos, dejémosla así un minutico. Pero, o sea, sé que debo obtener el Entity Type Builder y se lo debo pasar allá a este método de configurar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo vamos a identificar este Entity Type Builder? O sea, ¿quién tiene la capacidad de retornarme a mí un objeto de este tipo, de Entity Type Builder? Para eso vamos a apoyarnos aquí del Model Builder, ¿sí? Del objeto de Model Builder. Si miramos aquí el objeto de Model Builder, vemos que aquí tenemos un método llamado Entity, el cual es un método genérico que nos retorna un Entity Type Builder, o sea, de una entidad X, que nosotros le indiquemos y pues este método, pues al retornarnos esto, pues ahí sí le diremos que se lo pasaremos específicamente allá. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, aquí builder, ¿cierto? Punto entity, ¿cierto? Y le digo aquí este t-entity, pues este t-entity yo no lo tengo aquí en ningún lado, ¿sí? O sea, el tipo que le tengo que inyectar aquí a este método no lo tengo. Pero entonces, ¿cómo lo puedo identificar y cómo se lo puedo pasar aquí? O sea, yo no puedo pasarle, por ejemplo, una variable o un tipo, no sé, dinámico aquí directamente entre el menor y mayor que, ¿sí? Porque no lo permite, para eso es la reflexión. Entonces, vamos a identificar primero este tipo, este método vamos a obtener una referencia de ese método y para eso vamos a decirle aquí, vamos a crear una variable llamada entity method en donde vamos a decirle aquí a nuestro builder que vamos a obtener los tipos, seguido de eso vamos a obtener los métodos, ¿cierto? En el cual vamos a obtener primero, bueno, permítanme un segundo, vamos a obtener solamente el primero que corresponda con esta expresión. En este caso es un método genérico, ¿sí? Es un método que recibe el nombre, eh,
en este caso de entity, ¿cierto? Y seguido a eso, pues él retorna un tipo, en este caso, aquí, este aquí, return type, él retorna un tipo. ¿Qué tipo retorna él? Pues él retorna un tipo, vamos a revisarlo, vamos a irnos otra vez aquí al model binder, vamos a ubicarnos aquí en nuestro método, que es este, él retorna este tipo, ¿cierto? Entonces, él retorna un entity type builder y pues, esto es un tema genérico. Entonces, add 96 para sacar esa comilla como invertida, no recuerdo el nombre, pero por favor déjenmelo ahí en los comentarios. Y bueno, ya con eso tendríamos la referencia al método, ¿cierto? Ahora lo que tengo que hacer es, bueno, ese método de entity, como lo estamos viendo en este momento, ¿cierto? Aquí, él recibe un tipo genérico, ¿cierto? Que en este caso es TheEntity. ¿Cómo podemos identificar ese tipo genérico? Si nosotros analizamos, y ya sabemos que aquí en Entity Type Configuration hace una referencia a la clase de configuración y esa clase tiene una interfaz que a su vez tiene el tipo genérico, entonces por este lado podemos obtenerlo, ¿cierto? Entonces para eso vamos a colocar aquí un generic type argument, vamos a crear una variable así, en el cual vamos a decirle que a partir de pues de nuestra clase, que obtenga las interfaces, ¿cierto? Que obtenga la primera interfaz y que obtenga los argumentos de tipo genérico. En este caso, generic type arguments. En este caso, eso sería esta partecita, ¿cierto? Ya con eso estoy identificando este tipo. Y bueno, esto me retornará solamente uno y listo. Ya tengo el tipo. Ahora, ¿cómo hago para decirle? O sea, ya sabiendo que este es el tipo, como les decía, yo no puedo coger y colocar este tipo aquí de forma directa, sino que tengo que hacerlo por medio de reflexión. ¿Cómo lo puedo hacer por medio de reflexión? Voy a crearme aquí una variable, ¿cierto? Otra variable llamada, pues en este caso, generic entity method, en el cual voy a decirle al método identificado, que ya sabemos que este entity method es este pedacito, voy a inyectarle este tipo genérico, que en este caso es el tipo genérico, el argumento de tipo genérico que identifiqué antes, ¿cierto? Y bueno, ya aquí estaría, es como si le estuviera pasando aquí directamente este pedacito acá, o esta línea que tengo acá. Entonces, esta línea que sería algo así, ya sabiendo que no podemos hacer esto, pues sería exactamente esto que tengo aquí arriba, pero con reflexión. ¿Listo? Entonces ya teníamos nuestro método con la referencia al método con el tipo genérico indicado. Ahora sí lo que puedo hacer es hacer una invocación. ¿Sí? Ya sabemos que eso se encuentra en el objeto builder y en este caso ese método no recibe ningún argumento, no tiene ningún parámetro definido, entonces puedo invocarlo y eso me va a retornar el Entity Type Builder que a su vez se lo voy a pasar al método de configuración. De esta forma, esto vemos como ya quedaría nuestro método, ¿cierto? Aquí podemos optimizar esto un poco. Voy a colocar, por ejemplo, este pedacito aquí en un método de extensión. Voy a extraerlo, ¿sí? Y aquí voy a decirle, por ejemplo, entity, ¿sí? Get method entity. ¿Sí? Esto será un método de extensión, permítanme, yo voy a subirlo por aquí, entonces este es el método que me creo, voy a decirle que esto será un método de extensión con la palabra this y esto será una extensión de model builder, entonces el consumo sería de esta forma. Voy a colocar esto como una variable, control KD para organizar el código y bueno, aquí ya tenemos nuestro método para registrar esas entidades de configuración de forma satisfactoria que puedan crecer y pues tener una mejor administración de código. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Y qué me optimiza? Entonces, si nos vamos al contexto de nuestra aplicación, ¿cierto? Vemos que si tuviéramos 15 entidades, pues cada una de las entidades debería tener su configuración, pero entonces registrar una a una puede ser algo tedioso. Entonces acá vamos a apoyarnos con ese método de extensión que acabamos de crear, que sería este, y a su vez él va a recibir el contexto como lo definimos anteriormente, y con esto esta línea se encargará de hacer este proceso, el registro uno a uno, dependiendo de las clases de configuración que se tengan. Y listo, ya con esto él haría el escaneo y crearía pues la migración pertinente según esa configuración. Entonces, puede que esto sea muy denso, esto ya se reflexiona un poco más
avanzadas, descarguen el código, depúrenlo, ¿sí? Háganme las preguntas pertinentes que ustedes necesiten y nada, pues yo estoy pendiente a responder sus inquietudes, ¿sí? Lo último que voy a hacer es a documentar el código, pero pues esto ya lo subiré para no dejarlo aquí en el video y que se haga tan largo. Espero les haya gustado este video, pues cómo crear los métodos de extensión, cómo hacer uso de ellos. En el próximo vamos a comenzar a depurarlos uno a uno para que comprendan cómo es el funcionamiento interno y ya. Entonces ya estamos próximos a terminar. Entonces nos vemos en el siguiente video, que son las pruebas unitarias de estos métodos, y finalizamos con la librería. Lo siento más amigos, yo los dejo. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.